Es el momento para que usted se conecte. Numeral del colegio me preocupa. Numeral del colegio me preocupa. Viene la ministra de Educación. Vamos a escuchar antes algunas historias de padres de familia que están conectados con nosotros. Vamos a Cali primero que todo. Jimmy Narváez es padre de familia en el colegio Claret, en Cali. Don Jimmy, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Hola, muy buenas tardes. Bueno, don Jimmy, cuéntenos. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la preocupación que ustedes, los padres de familia del Colegio Claret en Cali, tienen para podérsela transmitir a la ministra de Educación? Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Saludos a todos. En mi caso particular quiero mencionar lo siguiente. No estoy haciendo o no estoy apoyando la cultura del no pago, pero sí hay que entender que en este momento el país se encuentra en una condición especial. Desde el mes de marzo mis hijos que estudian en el Colegio Claret dejaron de asistir a sus clases presenciales desde el 19, del mes de marzo del 2020, hasta la fecha. Y a partir de ese momento, pues mensualmente se ha recibido el cobro de la mensualidad común y corriente, al 100%. Han tenido unos porcentajes de descuento, pero pues bien claro es para todos que dejamos de trabajar. Algunos padres de familia se han quedado completamente sin empleo y sin ingresos. Nuestro caso no ha sido como la excepción, pero aún seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones y principalmente la educación de nuestros hijos. La mamá de mis hijos y yo pues hemos estado muy pendientes de eso. Nos quisimos acercar al Colegio Claret, o ella principalmente se quiso acercar al Colegio Claret con la intención de poder llegar a algún acuerdo, pues si bien se hizo un contrato, como se ha mencionado en algún momento, en el inicio de las clases, pues este ha cambiado su condición por el tema de la virtualidad, de lo cual hemos recibido una respuesta que no hemos estado de acuerdo, y por lo tanto pues elevamos esta consulta a ustedes sobre el tema. No hemos estado de acuerdo porque pues nos han cobrado prácticamente el 100%. La verdad es que tengo que decir que las clases son, en la virtualidad se necesita una infraestructura bastante importante y no se ha dado. No se ha dado. Ha sido Sí, una educación muy superficial. Yo, desde mi punto de vista y criterio, mis hijos no han aprendido mucho en estos 3 meses. Y pues la respuesta del colegio fue, bueno, es el compromiso, hay que cumplir, hay que pagar. Y si no paga, con mucha diplomacia, pues hay una entidad que nos apoya, que son los abogados, y pues habla con el abogado sí, para que pueda cuadrar el tema. Pues termina uno sí, sí. sin empleo, Señor Narváez, embargado sí, y con Ah, más y dificultades. ando abogado además. sí. Señor Narváez, frente a toda esta situación, los estudiantes o sus hijos en este caso ya están en vacaciones. ¿Ellos recibieron clase normalmente todo el mes de junio o solamente tuvieron clase los primeros días? Porque es que en los colegios generalmente se paga el mes, así no se vea sino 15 días de clase. En este caso, ¿ya Mire, están en vacaciones? Mire, gracias por la pregunta. Antes de los temas que ustedes han mencionado, de la entrevista anterior que se iba a tener, el colegio había informado tener clases hasta la primera semana de junio, que eran los 5 primeros días de junio. Nosotros hemos empezado porque nos llegaron las cuentas de cobro y dijimos, ¿cómo es posible que nos van a cobrar completo junio si solamente los van a tener la primera semana? Y en esa primera semana las únicas actividades que estaban haciendo eran unas actividades de contestar 5 preguntas por internet, y esa era la evaluación. En el hoy, en el presente, aumentaron una información que enviaron, aumentaron el tiempo. En teoría, todavía están en clase, pero vuelvo e insisto, es muy superficial y estoy totalmente en desacuerdo con lo que se ha presentado
en estos meses con respecto a la educación. Bueno, pues nos acompaña, señor Narváez, en este momento también Didier Hernán Millán. Él es coordinador administrativo y financiero del Colegio Claret allí en la ciudad de Cali. Señor Didier, bienvenido a Sigue la W. Y frente a estas inquietudes o a estas quejas que está planteando el señor Narváez, ¿qué nos puede decir? El colegio sí está tomando decisiones de adelantar clases o dictar clases todavía cuando ya prácticamente el calendario escolar de calendario B a propósito se acabó. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Al señor Jimmy un cordial saludo. A la mesa, voy a tratar de ser muy sucinto en mi respuesta. Fundamentalmente quiero compartirle a la audiencia que el Colegio San Antonio María Claret de Cali, desde el momento mismo en que el gobierno declaró la pandemia, se dispuso a establecer medidas de alivio para las familias. La primera medida, para información, es que a todos los padres de familia del colegio, 1.640 padres de familia, se les cesó todo cobro por parte de intereses sobre las facturas de marzo, abril, mayo y junio, entendiendo que había una crisis y que había que ayudar. No hay cobro de intereses para nadie. A ningún padre de familia se le ha cobrado. Segunda cosa que hemos hecho, se suspendieron los pasos a cobro jurídico de las familias que en marzo, abril, mayo y junio ingresaran en periodo de mora, entendiendo el tema, la emergencia económica suscitada por la emergencia sanitaria. Tercero, el colegio abrió la posibilidad de acuerdo de pago con las familias. Hemos escuchado más de 30 familias a quienes hemos hecho acuerdos de pago y los vienen cumpliendo. Esos acuerdos de pago para poder cumplir con las deudas que tenían con la institución. Cuarto, conscientes de la dificultad económica, el colegio dispuso alivios económicos para todas las familias, 1.640, que fueron del orden del 30% de ayuda, distribuidos 20% en la pensión de mayo, 10% en la pensión de junio. Eso supera los 400 millones de pesos que golpea el presupuesto de la institución, pero que corrimos el riesgo en razón a la crisis que viven nuestras familias. No hemos desconocido, ni vamos a desconocer la dificultad que ellas atraviesan. Cuarto, hay un tema que ustedes mencionan y que yo quiero hacer claridad a la audiencia, la anualidad. El tema de que se cobraron 15 días cuando eran 30 de junio y nos cobraron el mes completo, eso no es cierto, y lo voy a desvirtuar de esta forma. El Ministerio de Educación establece una anualidad a través de la Comisión Reguladora de Matrículas y Pensiones. Esa anualidad se descompone en dos pagos, un 10% que es la matrícula y un 90% que son las pensiones. La matrícula se paga normalmente en el mes de julio y el 90% se distribuye voluntariamente por la institución en pagos mensuales. Podrían ser pagos bimestrales, podrían ser pagos diarios, podrían ser pagos por días o por horas. Si hay un matemático aquí en esta mesa, que me diga si varía el precio o no. Es decir, nosotros no estamos cobrando más. Se está cobrando lo justo y lo pactado en el contrato de prestación de servicios educativos. Eso se le dice a los papás constantemente y seguramente al señor Jimmy en algún momento se le ha mencionado. Quiero que tengan claro algo. No es que se cobre más o menos por un mes. Hay un 90% que se distribuye durante unos periodos de pago. En diciembre pasa lo mismo. Sí. En Semana Santa pasa lo mismo. ¿Sabe que lo entiendo bien, señor coordinador, ¿sabe? Tiene razón en eso. Pero entonces, listo. Haciendo un lado esa parte del cobre, y perdóneme ahí que lo interrumpa, ya en segundos vamos a estar con la ministra María Victoria Angulo. Señor coordinador, y en el caso de los papás que están viéndose en aprietos ya para pagar las pensiones, ¿cuál es el camino? ¿Qué camino se le está facilitando a los padres de familia? Porque sí es sorprendente que uno termine entonces pagando abogados para tratar de solventar una situación pues que yo creo que se puede manejar de manera, digamos, de manera coordinada, de manera cordial entre las directivas del colegio y los padres de familia. Muchas gracias. Siempre nos ha motivado el diálogo conciliador y el respeto. Trabajamos por la educación y ese servicio que nos convoca. A las familias que han solicitado ese acuerdo de pago para pagar los dineros adeudados, se les han aprobado todos los acuerdos de pago. El colegio no ha cerrado las puertas. Es tan cierto que ya lo dije, suspendimos los pasos a cobro jurídico, entendiendo la crisis económica por la que pasan nuestras familias. Eso nos da la tranquilidad de estar sirviendo y haciendo las cosas bien. No estamos desconociendo. Estamos hablando todos los días. Nosotros tenemos aquí en el colegio conformado un comité que se llama Comité de Emergencia Económica COVID-19. Sesionamos todos los martes de 8 a 12 del día. Y en ese comité tomamos decisiones en beneficio de nuestras familias. No estamos maltratando, estamos ayudando y eso nos convoca.
Pues, señor coordinador, gracias por estar con nosotros. Lo mismo a don Jimmy Narváez desde el Colegio Claret en Cali por darnos esta perspectiva sobre lo que está ocurriendo en estos colegios. Vamos a saludar a la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Antes leemos algunos comentarios con el numeral del colegio Me Preocupa. @CHR Caro escribe: numeral del colegio Me Preocupa. ¿Cómo van a evitar que los niños no jueguen cerca, que no compartan sus onces, que no se abracen? ¿Cómo van a controlar que usen bien el tapabocas, que laven bien sus manos, el acceso a restaurantes? En horarios diferentes tendrían que contratar más docentes, disponer más rutas. @Leonardo315, numeral del colegio Me Preocupa. Soy docente del Servicio Público de Educación en Bogotá, en un colegio cuyos salones no tienen ventanas, imposible ventilar. Si alguien estornuda, las partículas del estornudo durarán hasta 2 horas en un ambiente así. Escribe @IngCárdenas79, numeral del colegio Me Preocupa, que colegios privados calendario B estén aumentando hasta un 7% las matrículas y pensiones en estos momentos de crisis mundial. Muchos, pero muchos temas con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que se conecta con nosotros a esta hora. Está ya en nuestro Facebook Live. Si usted quiere conectarse, la ministra también estará viendo las preguntas. Estaremos leyendo sus preguntas en el Facebook Live de la W y, por supuesto, en Twitter con nuestro numeral del Colegio Me Preocupa. Señora ministra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias. Estaba escuchando a los dos invitados también que lo acompañan a usted y acá pues lista para abordar las inquietudes, para reflexionar sobre tantos temas que, como usted menciona, preocupan a los padres y que yo creo que es función de todos. Sabemos que el miedo acompaña mucho del diario vivir actualmente, eso a veces genera desinformación y es función de todos ir dando las claridades. Listo, ministra, vamos a leer muchas preguntas en vivo que están llegando con el numeral, pero yo quiero que arranquemos con un tema que hace un par de días nos ocupó aquí en la W, y es el de la situación de los padres de familia que por la crisis económica, de repente los dos o uno pierde el empleo y ya no pueden pagar un colegio privado, o de pronto ya no pueden pagar la pensión costosa de un colegio privado y les toca cambiar de colegio a los niños. ¿Cómo hacer o qué lograr, ministra, perdóneme, para que se logre un acuerdo, un entendimiento cordial entre colegios y padres, para que los padres no terminen pagando unas sanciones que pueden ser hasta de 3 meses de pensión, que usted entenderá que son impagables, pero tampoco para hacerle daño a los colegios que necesitan el recurso para seguir funcionando? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué se está trabajando desde el ministerio para facilitar eso? Tiene usted total razón. Voy a referirme primero o a ilustrar algo que escuchaba a los panelistas anteriores y es cómo es el tipo de contratos que firman los padres de familia con un colegio privado. Lo hemos hablado, Juan Pablo, como en usted, otras oportunidades en este espacio. Los contratos de los padres de familia que suscriben con los colegios privados pues suelen tener unas cláusulas que prevén temas abordados a terminación anticipada o a retiro anticipado y ese es el régimen jurídico que los acompaña. Pero también es cierto y es importante tener en cuenta que los cobros que están allí exigibles a padres y a familias no pueden llevar consigo temas como la retención de certificados o calificaciones. Cuando se da un hecho sobreviniente como es el que estamos viviendo y es la afectación económica que genera la imposibilidad del pago de las familias, pues la invitación y lo que ha mencionado también la Corte Constitucional es que los colegios pueden allegar otros mecanismos, se los escuchaba al magíster que estaba expresándose anteriormente, al profesor, donde hablaba de unos mecanismos para hacer suscripción de acuerdos de pago, incluso Juan Pablo también los mencionaba. Entonces, Juan Pablo, esa es la vía. Evidentemente, como usted dice, uno tiene allí el sentir del colegio y los gastos y los recursos que tiene que generar para prestar el servicio, y por otro lado usted tiene el sentir de los padres. ¿Cómo llegar a estos acuerdos de pago? Creo que es la forma, digamos, más coherente, acorde al momento que vive el país, y le daría una noticia que no sé si la han conversado ya previamente, y es la línea que comienza a funcionar a partir del 20 de junio a través del ICETEX con créditos condonables. Son créditos condonables hasta un 100% para familias de estratos 1 y 2, cubrirían lo referido a costos de pensión por un periodo máximo de 6 meses. También pueden aplicar a ellos estrato 3 con una condonación del 80%, estrato 4 con una condonación del 50%, y así puede ser aplicable pues a cualquier ciudadano o familia que tenga esta afectación económica. ¿Por qué la menciono? Porque puede ser otra vía, Juan Pablo, de apoyo a lo que a todos nos interesa, y supongo que quienes me presidieron lo hicieron muy explícito, y es que los niños puedan seguir en el sistema educativo.
y que resguardemos también la institucionalidad de la educación, que son en este caso los colegios privados, tema del que estamos hablando. Y solo terminaría, Juan Pablo, este punto, recordando también que para jardines y colegios, incluso en los últimos decretos de la semana anterior, se hicieron todos los ajustes para que ellos puedan aplicar a lo referido a subsidio de nómina, subsidio de prima, los temas de descuentos de IVA para locales alquilados para prestación de servicio, bueno, y otras medidas que sé que no me puedo tomar acá los minutos detallándolas, pero lo que quiero ver es que cuando mencionamos estos acuerdos, de verdad es una forma sensata de entender, si bien está en el marco del derecho privado, que hay un gobierno dándoles apoyos a las instituciones, que ellas también viven una situación retadora, pero también escuchar a las familias y encontrar salidas. Yo creo que todos esos niños y jóvenes pues requieren que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo para que continúen en el sistema educativo. Ministra, pero ya mis compañeros van con más preguntas, Andrea está lista, pero yo quiero puntualizar algo, y es, hace 2 días cuando hablamos de la situación en jardines y colegios, nos decían que, por ejemplo, están cobrando una sanción o una multa por retirar los niños antes de terminar el año escolar y pues, digamos, rompiendo el contrato. Eso no hay forma de revisarlo porque es que, imagínense en medio de esta situación, el pago de esas multas, eso es, mejor dicho, es casi como los arriendos, en donde si usted quiere entregar en este momento un local, le toca pagar una sanción. Esas penalidades no pueden, de alguna forma, revisarse para que no sea tan pesada la carga para los padres retirar a los niños de los colegios cuando no pueden, sencillamente no les da el bolsillo. De acuerdo, Juan Pablo, en el marco del derecho privado, a lo que yo le hacía referencia ahorita, es a los pronunciamientos de la Corte Constitucional que invitan a encontrar mecanismos de acuerdo. Evidentemente, como usted menciona, a veces en los contratos están explícitas estas multas, pero yo creo que es momento justamente pues de entrar a establecer no solamente conversaciones, sino marcos de acuerdo. Usted tiene la razón, usted ha tratado en lo que llevo aquí conectada de poner siempre sobre la balanza la situación de los colegios y también la de las familias, y esa debiera ser la vía, Juan Pablo. Recuerde que esto lo rige el derecho privado, pero tiene usted la razón en el sentido de encontrar estos acuerdos, más allá que simplemente hacer exigibles las multas. Sabemos la situación que acompaña a las familias y la realidad educativa de estos niños, que como digo, entre todos tenemos que lograr que puedan seguir en el sistema educativo. Sí, ministra, pues siguen los comentarios y yo le voy a leer algunos de ellos que nos llegan a esta hora con numeral del colegio Me Preocupa, dice Yesid Ratz, que siguen cobrando completo, que nos tocó hacer inversión los que pudimos a cuotas en equipos e internet, viendo cómo enseñan a medias a nuestros hijos, nos toca buscar tutoriales para reforzarlos y ahora medias clases presenciales. Entendiendo y yendo en la misma línea que se trata de un acuerdo con un privado, pero en esta situación de pandemia que es totalmente extraordinaria, no hay una posibilidad de intervención más directa del gobierno para decir, mire, pueden hacer estos lineamientos como sugerencia, pero algo más puntual que simplemente decir, bueno, miren a ver cómo se concreta y cómo llegan a un acuerdo, porque es que los padres de familia están diciendo, nosotros sí tenemos que responder como sea por el contrato y prácticamente entonces algunos colegios no dan su brazo a torcer. Yo te entiendo, Andrea, el ánimo que te invita a tu pregunta, pero no podemos obviar, por más que estemos en un marco de pandemia, cuáles son las vías legales para actuar. Y por eso el gobierno, entendiendo que está en un marco de derecho privado, que tienen unos reglamentos específicos, lo que ha hecho es darles apoyos a los colegios, a jardines por un lado, y por otro lado a las familias para invitar estos acuerdos. Andrea, más allá de, obviamente, la inquietud, la angustia, que es entendible de las familias, tenemos que ser muy cuidadosos con los llamados o las observaciones que hacemos. Y yo creo que los dos invitados que están acá también con nosotros, que entiendo que son representantes de instituciones educativas, pues entiendo que el tono en el que han hecho la intervención es tratar de llegar a esos acuerdos, pero tú mencionabas antes otros temas que tienen que ver con el modelo mismo de estudio en casa y con tener claro cómo se hace el paso a un modelo presencial con alternancia y explicarle a la gente por qué es. Yo creo que la pandemia pues despierta en todos no solo inquietudes y miedos, sino que a veces eso acompaña tomar como solo el titular de la información y no tener un poquito de contexto. Tú dijiste algo muy cierto, y es que la pandemia tomó a todos los sectores, incluyendo al educativo, sin tener pues ni aviso ni preaviso del tema, y todos hemos tenido que poner de nuestra parte. Cuando nosotros hablábamos de trabajo en casa, que como ministerio emitimos varias directivas, era con la idea de pedirles a los colegios, en el caso de los públicos, lo trabajo directamente desde el Ministerio y con Secretarías de Educación, y a los privados, invitarlos a lograr una combinación entre material impreso,
material a través de plataformas, uso de contenidos, y todos los contenidos, Andrea, que dispuso el ministerio son gratuitos para todo el sistema, llámese colegios públicos o colegios privados. Entiendo obviamente la angustia también de los padres por lograr acompañar que el nivel educativo de sus hijos pues no se vea afectado. Creo que en esta época toca lograr un equilibrio, Andrea, entre que puedan seguir dentro del sistema y también abordar el tema emocional y de vivencias en casa, y saber que nos estamos pues cada mes generando nuevos contenidos o nuevos apoyos, más que solamente juzgar que el escenario no es perfecto, Andrea, porque yo creo que para nadie ni para ningún sector ha logrado tener las variables en el mundo de decir que es perfecto. Estas mismas preguntas que tú transmites, Andrea, de las personas, de los ciudadanos que nos siguen, son las mismas preguntas que tú puedes ver se están dando en todos los países del mundo, y con gran esfuerzo. Obviamente hay colegios que logran de forma mucho más asertiva tener un mejor material, hacer un mayor seguimiento, y la invitación que hemos hecho es a redoblar esfuerzos en esta materia. Y cuando pregunta el padre que media clase, media jornada, como haciendo alusión que su hijo no tenga la atención debida, yo creo que es importante hacer reflexionar a ese padre que cuando llegue el momento, acorde a la evolución de la pandemia, y cada ciudad decida en qué momento comienza a hablar de alternancia, Andrea, porque es importante dejarlo claro, que esto tiene mucho que ver con la evolución de la pandemia, pues hablamos de alternancias por la sencilla razón porque hay que guardar medidas de distanciamiento social y de cuidado. Esto es innegable. Para poderlas guardar, pues toca definir grupos, horarios, momentos, encuentros. Escuchaba la observación del padre que hablaba del tema, por ejemplo, de ventilación. Hoy justamente al final del día salen los lineamientos muy detallados construidos con el Ministerio de Salud para continuar estudio en casa y para definir las dos fases que hay que trabajar para prepararnos para los modelos de alternancia. Claramente, pues uno es el tema de aire, como menciona el ciudadano que nos pregunta, también todos los temas referidos a tapabocas, a horarios, a las formas de transporte escolar, qué cambios hay que hacer en materia de alimentación escolar, qué información es muy importante que los padres compartan con el colegio. Y ante una pregunta permanente, y es que si esto fuera una obligación, me preguntaban esta mañana en una entrevista y me decían, no, es que los niños de los colegios privados no están obligados y los niños de los colegios públicos sí. Mala información, ninguno está obligado. Acá yo creo que todos estamos tratando de encontrar las mejores formas para que, dependiendo de las condiciones del niño, pueda continuar en estudio en casa, pueda continuar con alternancia. Regresar por el momento a un modelo 100% de presencialidad. Sí. Saben ustedes que no es posible porque hay que guardar las normas de cuidado y distanciamiento social. Claro, todas estas son ideas, Andrea, que dejo sobre la mesa. Ministra, yo quiero que hagamos énfasis en el tema de las medidas que se están tomando por parte del gobierno para evitar que los padres se vayan de los colegios, para evitar que tengan que retirar a sus niños. Uno entiende que la situación está muy difícil, que muchos se están quedando sin trabajo y demás, pero igual lo que usted dice me parece muy importante, y es que lo más importante es que se mantenga la educación para los niños. Sobre esas medidas, pues usted habla de los créditos para el pago de pensiones por parte del ICETEX, pero de todas formas hemos recibido muchos comentarios que los padres de familia están llamando y en el ICETEX no saben, no les dan una respuesta clara y específica sobre cómo tienen que hacer este proceso, en qué consisten estos préstamos, cuánto es el monto mínimo, el monto máximo, la tasa de interés y demás. Y bueno, cómo hacer precisamente para que las personas apliquen a estos créditos sin temer que pues después van a quedar totalmente endeudados en una entidad como el ICETEX, que no goza de muy buena fama. Bueno, Andrea, pues mira la cantidad de claridades que toca poder compartir contigo y con todos. Lo primero es que para generar este Fondo Solidario por la Educación, teníamos que generar un decreto legislativo que se emitió hace 3 semanas, que le permitiera al ICETEX tener la facultad, porque el Fondo Solidario para la Educación no solo tiene créditos para padres de familia de preescolar básica y media, sino tiene las medidas para la educación superior pública, para educación para el trabajo y las medidas de alivios a los deudores del ICETEX. Segunda claridad, requería traslados presupuestales que se dieron la semana pasada con otro decreto ley, el día que culminó la emergencia económica, social y ambiental. Tercero, como comentaba en el Congreso, requiere un reglamento operativo. Te mencioné cuando hablaba que a partir del 20 de junio, luego de haber pasado todos estos trámites que he mencionado, los padres podrán tener información detallada. Entiendo la ansiedad, la tendremos lista el día 20, donde queda muy claro para los colegios cómo nos van a ayudar con la información de los padres para ser remitida al ICETEX.
Y cuando tú hablas y asocias de que queden endeudados y que condiciones difíciles, es importante aclarar que este es un crédito condonable a que el niño siga en el establecimiento educativo, que yo creo que es el objetivo de todos, con lo cual casi que se te transfiere realmente a un subsidio, porque cuando eres de estrato 1 y 2 vas a tener 100% condonable, entonces no tienes que hacer ningún pago. Cuando es estrato 3, 80% condonable, estrato 4, 50% condonable, y sobre lo que te quede de pago, por ejemplo, para mirar estrato 4, esto no tiene tasa de interés, solo IPC, y además tiene 18 meses de gracia. La realidad es que es un crédito en las mejores condiciones que realmente se vuelve un subsidio dependiendo del estrato socioeconómico de los padres, y podrá cubrir, Andrea, hasta 6 meses de lo respectivo o el valor a pensión. Ayer nos preguntaban en el Congreso que cómo se habían calculado los valores a los que podían aplicar las familias, y les contamos que tomamos los datos de la matrícula de la educación privada en Colombia, del cual se encuentra un 80% concentrada en estratos 1, 2 y 3. De este 80%, estrato 3 es el 24%, y miramos los valores promedios de las pensiones para poder establecer que el pago pueda apoyar a una familia con los recursos referidos al aporte a pensión por 6 meses. Ministra, de esos préstamos, ¿cuántos cupos hay? ¿O es ilimitado? No es ilimitado. Nosotros, el total de los recursos del Fondo Solidario para la Educación son 217.000 millones, que incluyen recursos para preescolar y básica, para educación para el trabajo, para educación superior pública, para el plan de alivios de ICETEX. Entonces, el límite que tenemos para todos estos fondos son estos recursos, que comienzan a ejecutarse a partir de la semana siguiente, porque en las demás líneas también estábamos en traslados presupuestales y demás, y que iremos dando, y ojalá en este espacio también, Juan Pablo, porque entiendo la necesidad de tener información clara, que esté publicado el lineamiento, todos los detalles para que puedan aplicar a las líneas. Es que eso es rápido, porque es hasta agotar la existencia. Exactamente, afánele. Venga, ministra, le voy a hacer una pregunta para una respuesta rápida, y en segundos vamos a irnos con una mamá que quiere hablar a nombre de los padres de un colegio y nos quiere plantear una situación. Pero yo quiero retomar esto que escribe @Cavillalba en Twitter con el numeral del colegio Me Preocupa. ¿Quién financiará los materiales de bioseguridad para directivos, docentes, administrativos, si los colegios tenemos un presupuesto muy bajo? Y pues la protección no solamente debe ser para los estudiantes. ¿Eso cómo va a funcionar? Y pensemos sobre todo, yo creo, en el sector público, aunque también en el privado. ¿Quién tendrá que pagar esos elementos de protección cuando vuelvan a las aulas? Ya fueron aprobados, Juan Pablo, los recursos por parte del Ministerio de Hacienda para toda la educación pública, preescolar, básica y media, poder contar con todos los elementos de bioseguridad, tanto para estudiantes como para administrativos, para directivos, para docentes y para los servicios de apoyo de la prestación del servicio. Eso llega en el presupuesto del colegio y eso se va a pagar a nivel estatal. Llegan a las secretarías de educación. Ajá. Para poder disponer de todos los elementos y acompañar en el proceso, Juan Pablo, a las instituciones educativas. Listo. Voy a saludar a Rocío Marín. Ella es representante de padres del Colegio Montessori. Ella nos quiere contar una situación, a ver cómo la ve usted, ministra. Señora Rocío, bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por el espacio que nos abres el día de hoy en la emisora para exponer la situación de la comunidad Montessori British School, y por supuesto a la ministra de Educación, que nos escuchará de viva voz esta queja. Muy breve, rápidamente, doña Rocío, cuéntenos qué pasa. Bueno, primero aclaro que represento el sentir de 332 familias, representantes de 427 estudiantes del colegio, es decir, más de la mitad de los actuales 840 niños matriculados en el Montessori. Brevemente, estamos en medio de una crisis económica, como tanto ya hemos mencionado, afectación de todos los sectores del país, de lo cual no han sido ajenas las familias del Montessori. Algunos padres de familia perdieron sus empleos, otros han tenido que cerrar sus empresas, y los que han conservado el empleo lo han visto disminuidos sus ingresos en un 20 y un 30%. ¿Qué encontramos nosotros? Que el colegio, lejos de manifestarnos su sentido de solidaridad, de sensibilidad social, lo que ha hecho es aumentar los costos de matrículas y pensiones para el año lectivo 2020-2021, que comienza ahora en agosto. Si bien es cierto, esos aumentos están autorizados por el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 01617 de octubre de 2019, que para el caso de colegios como el Montessori les autorizó un aumento del 7.15%, también lo es, y así lo hemos comprobado varios padres de familia que nos hemos tomado el trabajo de averiguar con los colegios del top 20 de Bogotá, que en una manifestación de solidaridad
dichos colegios no solo no aumentaron sus costos educativos, sino que tuvieron a bien bajarlos en un 10, 20, incluso Venga, en un 25%. doña Rocío, para que avancemos rápidamente, el problema es que les están haciendo un incremento en medio de esta situación de emergencia, ¿correcto? Sí, exactamente. Listo, perfecto. Ministra, un colegio, pensemos por ejemplo en los colegios de calendario B que además cambian de año lectivo ahorita a mitad de año. ¿Pueden hacer incrementos? ¿Se autorizan los incrementos? Yo sé que el ministerio ya los había autorizado, pero en medio de esta situación, ¿se debe reversar eso? ¿Cuál es su perspectiva? La tabla, Juan Pablo, de incrementos, como lo mencionaba quien me presidió en la palabra, perdona que no recuerdo Doña su Rocío. nombre, Doña Rocío, como precisaba Doña Rocío, fueron aprobados en el mes de noviembre del año anterior, dependiendo si es calendario A, calendario B, ahorita entraría en vigor este porcentaje que muy bien menciona Doña Rocío, pero yo creo que ella ha expresado de forma pues correcta que la solidaridad también tiene que ser un principio que tiene que llegar a la reflexión entre comunidad educativa y padres. ¿Y por qué lo vuelvo a repetir? Y tiene que ver también con la primera pregunta. Mire, acá yo creo que si el interés de todos es lograr que los niños y los jóvenes continúen en el sistema educativo, claramente esto ha tocado la realidad de todos, de colegios y de familias. Y como usted me decía, Juan Carlos, que si eso es una obligación de cada institución, más allá de eso, porque nuevamente estamos aquí en un caso de colegios privados regidos por derecho privado, pues la invitación sí es trabajar en ese sentido. Y yo creo que acá son muchas las razones que hay que exponer de parte y parte para lograr estos acuerdos, como menciona doña Rocío, en otros planteles educativos. Ministra, gracias por esta entrevista en Sigue la W y pues queremos también preguntarle acerca de la situación que se está presentando con los colegios que están en deuda, algunos padres de familia, o que no alcanzan a pagar su pensión y no logren llegar a una conciliación y finalmente pues decidan retirar a sus hijos de los colegios. En ese sentido, ¿qué puede hacer un padre de familia si va a retirarlo y el colegio no se lo permite porque tiene que estar a paz y salvo? Y si llega a un acuerdo y ese paz y salvo pues no se cumple, no va a poder retirar los papeles, no va a poder tener los papeles. ¿Qué hace para matricularlo en otro colegio? Creo que aquí es importante reiterar una información que compartí al comienzo de la entrevista, y era que era muy importante tener en cuenta que los cobros exigibles a los padres de familia no pueden llevar consigo a una retención de certificados de estudio o de calificaciones, cuando se presente, como es el caso actual, de la imposibilidad por pago de las familias por justa causa, porque es que es un hecho sobreviniente y evidente del tema del COVID-19. Toda vez, conforme lo ha dicho la Corte Constitucional, los colegios tienen o pueden apoyarse de otros mecanismos para poder hacer los acuerdos de pago, suscribirlos con las familias, y pues lograr que ante todo prime el interés general, que yo creo que debe ser este trabajo por lograr que los niños y los estudiantes continúen en un proceso de formación. @Fresnet Daal escribe, numeral, del colegio me preocupa que no hay metodología adecuada para los niños de primera infancia. Y lo comentábamos antes de que usted llegara, ministra, y es una preocupación de muchos padres de familia. Y es que cuando se retomen las clases poco a poco, como lo hemos visto, como se ha mencionado ya en varias ocasiones por usted, cuando lleguen los niños al colegio, ¿quién va a controlar o cómo van a controlar que no se quiten el tapabocas, que no se cambien el tapabocas, que no se abracen, que no se toquen, que no compartan las onces? ¿Se va a crear una metodología especial para primera infancia o cómo va a funcionar eso? Bueno, Juan Pablo, también muy oportuna tu pregunta. Como les comentaba, le comentaba a Andrea y a los oyentes, hoy al final del día justamente estoy trabajando en los últimos ajustes. Se van a publicar los lineamientos tanto para estudio en casa como para el momento donde se decida iniciar el modelo de alternancia. Son lineamientos para colegios privados y colegios públicos. ¿Por qué lo menciono? Porque allí hay orientaciones específicas si estamos hablando de niños en primera infancia, educación básica o media. Para darte un ejemplo, cuando se defina en cada entidad territorial que pueden iniciar procesos de alternancia, pues normalmente lo que se ha observado en otras experiencias es que los primeros en iniciar el modelo son justamente los alumnos mayores, comenzar por los niveles de media. En el caso de los niños más pequeños, la pregunta que ustedes han hecho siempre está sobre la mesa, porque son los niños que para su cuidado, para su recreación, para el juego, para expresar sus afectos, pues siempre están en permanente contacto. Entonces allí también hay un lineamiento para que construyamos entre secretarías de educación y colegios un material que incluso en estos meses, previo a que comience el modelo de alternancia, más que decirles a los niños que esto es como una medida de le toca usar el tapabocas, ¿por qué lo debe usar?
hemos visto experiencias ya en varios países desde historias, cuentos, canciones, contenidos que son más cercanos a lo que el niño realmente conecta emoción, le permite ir entendiendo, Juan Pablo, un proceso que claramente no es fácil y más en los menores de edad, pero entender cuáles son estos cuidados básicos que se tienen que tener en los grupos pequeños que se definan cuando ellos pudieran ingresar a una fase de alternancia. Claro, ministra, se está preguntando mucho en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, dice también aquí un comentario: me voy a tener que quedar de profesora ¿hasta cuándo? ¿Qué hago? ¿Renuncio a mi trabajo? Un niño de 5 años o 4 no puede estar solo en un computador. Me toca a mí o a mi esposa. Y eso va enfocado también a la educación virtual mientras que se reactiva todas las clases presenciales. Y hay algunos que dicen, venga, es que de verdad la educación virtual no es de calidad, simplemente les ponen a hacer tareas, a los papás tienen que hacer el doble de su trabajo y todo esto por el mismo precio. Ahí también hay algunos lineamientos por parte del gobierno para suplir y equilibrar la calidad versus el precio. Sí, Andrea, pero además el ejemplo de la madre de familia que acabamos de escuchar su inquietud, les deja ver a ustedes el gran desafío que tenemos en el sector. Y se los cuento porque permanentemente ante una medida que se comparta, pues siempre está la inquietud, la crítica u otra posibilidad. Miren en la que uno se enfrenta en la responsabilidad en la que estoy en el Ministerio de Educación. Usted tiene las voces de las madres o los padres que le dicen que ellos definitivamente por el momento no quieren entrar a modelos de alternancia, a lo que uno le responde que claramente será respetada la voz de los padres. Hice un trabajo muy detallado que tiene que hacer Secretaría de Educación y colegios, porque además hay que revisar los temas de salud del niño, de la familia, etcétera. Pero por otra parte, llega otra madre también con todo el derecho a expresar, como la que usted acaba de mencionar, que dice, no, yo necesito que comience ya y necesito que comience la alternancia. Y hay un tercero, que es, por ejemplo, un municipio no COVID, donde le dice, no, pues acá no hay ni un solo caso, está reactivada todas las actividades, por favor active ya. Entonces, por eso, Juan Pablo, hay que ser bastante, nuevamente, seguir comunicando que esas tres posibilidades están para ser analizadas y tomadas en cada entidad territorial. Que usted logre, pues, tener el consenso de cuáles son las tres, habrá que mirarlo en cada caso, pero también quería dar esos ejemplos para Juan Pablo porque le dejan ver a los oyentes el reto tan grande que tenemos, porque son voces en distintas líneas. Es complicado, ministra. @chirrimaria1 escribe, numeral, del colegio me preocupa la garantía de distanciamiento en los salones y el distanciamiento en la van, donde solamente podrían ir 3 niños. Me llama la atención este asunto del transporte escolar. Y otra pregunta que vi, se me perdió con el numeral, pero que tiene que ver con los profesores, teniendo en cuenta que podría darse esa alternancia o de pronto una doble jornada, como lo han hablado en algunos colegios, partir la jornada por la mitad. En el caso del transporte escolar, en el caso de los profesores, ¿les tocaría a los colegios entonces multiplicar por 2 todo? Entonces, multiplicar por 2 el transporte escolar, porque los niños no podrán estar sentados el uno al otro. En el caso de los profesores, multiplicar por 2 los profesores o pagarles el doble porque les tocará trabajar 2 jornadas. ¿Cómo se ha visto eso, ministra? Bueno, Juan Pablo, pues mire, me voy a tomar aquí el documento que estoy terminando de trabajar para contarles el detalle del tipo de anexos que van los lineamientos, para que usted vea las distintas variables que hay que tener en cuenta. Primero, ponemos toda la relación de la normatividad que hemos expedido y con base en la cual pues se toman las decisiones. Segundo, hay orientaciones para prestación de servicio educativo en residencias escolares. Recordemos que en los antiguos territorios nacionales hay un gran porcentaje de cobertura que se cubre a través de residencias escolares. Tercero, viene todo el detalle de las condiciones higiénico-sanitarias en componentes de agua, saneamiento básico y distanciamiento físico, asociado a la pregunta que usted hace. Cuarto, tiene estas mismas medidas para el tema de manejo de alimentos. Quinto, van a encontrar el detalle con lo que tiene que ver con condiciones sanitarias para el ingreso y el desplazamiento desde la vivienda al establecimiento educativo. Hay las orientaciones dirigidas para los maestros, para los directivos y para los administrativos para garantizar sus protocolos de bioseguridad. También hay el protocolo en caso donde se detecte un caso, cómo debe actuar la institución educativa, el protocolo para niños y estudiantes en condiciones de discapacidad. En fin, Juan Pablo, son bastantes los detalles y el rigor con el que se ha trabajado con el Ministerio de Salud para a todos estos temas que usted pregunta, si son por grupos, por horas, claramente hay que tenerlos en cuenta y no necesariamente lo tome como duplicar, porque por eso justamente hablamos de alternancia, en la cual algunos días estarán presencial y otros días estarán en casa, justamente para lograr un equilibrio para que puedan estar atendidos todos los niños, pero con las debidas medidas de distanciamiento social.
Sí, ministra, precisamente sobre ese tema del retorno a la presencialidad y la alternancia educativa, pues queremos conocer la opinión de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia. Estamos también en comunicación con el señor Carlos Ballesteros, quien preside esta confederación y quien nos va a dar su opinión sobre cómo esperan o cómo ven desde los padres de familia pues el regreso a la presencialidad, si creen que va a ser fácil o no. Don Carlos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de la U. Un saludo cordial al panel, a los periodistas y a usted, señora ministra, por esta oportunidad. Aquí hay varios interrogantes. Yo quiero antes iniciar con una pregunta sugestiva a la señora ministra, porque el mensaje de anoche es que no le entendimos su mensaje, ministra. Y yo quisiera que, como usted tal vez lo va a entender, nos explique un poquito si quiere, con plastilina para poder entenderlo. ¿Cuál es el tema de la alternancia y cuál es el tema del retorno real? Usted en el Congreso de la República manifestó claramente que el 1 de agosto sería el retorno a las aulas escolares. Y posteriormente en otra sesión manifiesta que usted no ha dicho que se regrese a las aulas el 1 de agosto, sino que se van a dar las posibilidades de la recuperación y de la presencialidad con este modelo alternancia. Pero hablando con rectores, con padres de familia, en la encuesta que le comparto el día de hoy a través de la U, nosotros hicimos una encuesta nacional de padres de familia y nos arroja que el 87% de los padres de familia no están con intención de retorno a las clases, a las aulas, a la presencialidad. Y los colegios privados manifiestan que el 83% en una consulta que ellos hicieron tampoco van a presencialidad. Y Caracol Televisión hizo una encuesta con el 89% de no presencialidad. Entonces, señora ministra, pues la pregunta de bulto es si usted está interesada en escuchar a las comunidades educativas, a los padres, si podemos sentarnos en una mesa del mismo lado con estos lineamientos que usted, junto con el Ministerio de Salud, ha expuesto el día de hoy brevemente, que seguramente en el texto estará relatado. Don Carlos, es que se nos va el tiempo, entonces por eso la idea es que las preguntas sean muy puntuales. Puntualmente, ¿cuál es su pregunta, don Carlos? Nos podemos sentar a la mesa para delinear las estrategias y no dejarla solamente la responsabilidad en cabeza de padres de familia o de rectores y de maestros, en esa delegación que ustedes hablan de los entes territoriales para que cada uno vaya delegando en el siguiente actor. Gracias, Juan Pablo. Gracias, doctor Ballesteros. Yo creo que la pregunta era en doble vía, Juan Pablo. Y definitivamente lo que yo aludo es que obviamente por el estrés, la angustia que genera esta época, no hay una lectura a completitud de las directivas y hay una interpretación casi como cada quien lo quiere interpretar, y mi deber es estar en todos los espacios, no para dar una interpretación individual, sino para compartir lo que dijimos desde el 19 de mayo, doctor Ballesteros, que ha sido lo mismo. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que continuábamos en estudio en casa junio y julio, que eran 2 meses muy claves para conseguir los recursos, preparar los protocolos y a partir del 1 de agosto compartir todos los lineamientos ya traducidos en protocolos y que cada entidad territorial, doctor Ballesteros, vaya decidiendo el momento, el tiempo, de acuerdo a una conversación muy clara, primero con las autoridades sanitarias, de acuerdo a la evolución epidemiológica, y segundo, con los rectores y con los padres de familia, que son un actor fundamental. Entonces, en ese sentido, doctor Ballesteros, pues la invitación es tener en cuenta la comprensión integral de todas las directivas que hemos compartido con la comunidad educativa. Lo invito también a que hoy, cuando colguemos los lineamientos, pues claramente de primera mano ustedes los puedan revisar y claramente, doctor Ballesteros, como ha estado usted en espacios con la viceministra y con distintos compañeros del equipo de trabajo, claramente que seguirán los espacios y no solamente a nivel de Ministerio de Educación, sino a nivel también de las secretarías de educación, donde, como queda claro en el documento de lineamientos, es muy clave la conversación, la articulación, las sugerencias que se puedan hacer entre el ente de secretarías de educación, colegio, padres de familia y demás instancias, incluso, doctor Ballesteros, del gobierno escolar. Ministra, por esta época se está haciendo entrega de las raciones del programa de alimentación escolar casa a cada uno de los estudiantes de las diferentes instituciones del país. ¿Las gobernaciones están cumpliendo con las entregas? ¿Ha habido alguna irregularidad? Y pues se ha conocido en algunos casos puntuales quejas de
falta de suministro o falta de abastecimiento de algunos productos. También el caso del departamento del Amazonas, donde se suspendió el contrato que se venía ejecutando para hacer uno nuevo, para entregar casa a casa cuando se debía continuar con el que ya estaba. ¿Qué más se conoce acerca de este programa de alimentación escolar y su implementación casa a casa en el país? Perfecto, muchas gracias. Nosotros emitimos un decreto reglamentario que le dio el marco jurídico a las Secretarías de Educación para que pudieran ajustar sus contratos para proveer servicio de PAE en casa bajo 3 modalidades. Una ración industrializada, ración preparada, un bono mercado para poder realizar el aporte nutricional equivalente en los hogares a los niños, niñas y jóvenes. Usted nos pregunta cuántas secretarías de las 96 hoy prestan el servicio. Hoy le puedo contar que lo están prestando las 96. Particularmente cuando iniciamos, logramos que 86 de ellas iniciaran la prestación de servicio. Las últimas 10, con acompañamiento de los órganos de control, logramos que se incorporaran a hoy. Son más de 5.2 millones de raciones entregadas en las distintas entidades del territorio nacional, incluyendo las particularidades que tiene trabajar con las comunidades indígenas y poder hablar de PAE indígena, que tiene una composición y, digamos, unas formas de prestación distintas al resto del PAE. Para su información, tanto Procuraduría como Contraloría han estado acompañando las instancias regionales de ejecución de estos recursos y obviamente, como lo sabe Juan Pablo y quienes nos acompañan acá en esta conversación, pues es muy importante continuar con estas veedurías que nos permiten dar cuenta que el objetivo, los recursos que se sumaron, pues están llegando al fin que más nos importa y es contribuir o aportar nutricionalmente a los niños y niñas con la modalidad de PAE en casa. Ministra, 2 preguntas finales muy breves. Un colegio, la hace @JH Pinzón con el numeral del colegio me preocupa. ¿Un colegio privado puede continuar en educación virtual hasta el final del año escolar? Un colegio privado, al igual que un colegio público, podrá ir determinando cuánto tiempo Juan Pablo necesita funcionar en educación en casa. Será clave la evolución de la pandemia y será clave también, Juan Pablo, oír otras voces, además de ir revisando cómo evoluciona, y es la información de los padres acerca del proceso educativo. Muchos de ellos también opinan que ven muy positivo en el momento indicado recobrar la presencialidad con modalidad de alternancia porque saben que no solamente el proceso educativo es un tema de apropiación de contenido, sino también es un tema relacional y de un desarrollo pues muy acompañado del ejercicio docente. Así que decirle a ese padre que toda la tranquilidad, su colegio y su Secretaría de Educación tendrán que ir analizando y los casos de cada familia pues muy tenidos en cuenta, Juan Pablo, y eso tiene que ver con temas de salud, comorbilidades y caracterización de la familia y el niño, que pues tienen que primar a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Y la última, ministra, y es devolviéndonos a la que ya le planteó Rocío Marín, representante de los padres del Colegio Montessori, porque es que veo que se repite y se repite y se repite. Entonces es muy difícil decirle a los colegios que echen para atrás esos aumentos que ya están definidos. Si el colegio ya tenía aprobado el aumento, el incremento, no es viable decirle frene eso. Pues Juan Pablo, los ejemplos nos han dejado ver que muchos colegios privados, aparte de que había una, digámoslo así, pero es de buena voluntad, tabla tarifaria de buena voluntad, y usted ha visto que se han dado en varios casos, así que muy clave la conversación. Nos decía la madre de familia que representaba un número importantísimo de padres de esa comunidad, poder tener esa conversación con las autoridades, porque lo que han hecho muchos colegios es justamente tener mucha conciencia de los efectos de esta pandemia y hacer los ajustes requeridos. Ministra María Victoria Angulo, muchas gracias por estos minutos con Sigue la W, por acompañarnos con nuestro numeral del colegio me preocupa, que hasta ahora es tendencia en Colombia, y pues seguimos en contacto porque esta realidad sigue, las circunstancias van evolucionando y hay que ir informando a medida que todo va pasando. Gracias, ministra, por estos minutos. De acuerdo, Juan Pablo, muchas gracias a usted, a Andrea y a todos los miembros de este panel, que yo creo que nos permiten ir dando claridades y siempre atenta a seguir participando porque creo que tenemos que dar información de primera mano a las familias. Muchas gracias. Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en Sigue la W. Al regresar estaremos hablando del PAE con un informe especial que nos ha preparado Mauricio Beltrán. Seguiremos con el tema, por supuesto, y nos adentraremos en otras realidades. Por un lado, contar o no contar, el dilema ético de la vicepresidenta. ¿Es el momento de reactivar el sector de la amistad? Y el proyecto para controlar el plomo en los juguetes, a punto de hundirse en el Congreso de la República. Ya regresamos. Sigue la W.